un avión no tripulado atacó una base militar estadounidense en el aeródromo de Arir, en Irak. La base militar estadounidense en el aeródromo de Arir, en Irak, fue atacada por un vehículo aéreo no tripulado, informó la agencia de noticias Reuters, citando fuentes. Según los informes, este ataque aumenta las tensiones en la región. El Pentágono está considerando opciones para responder, incluido el uso de la fuerza contra el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC, por sus siglas en inglés, y sus milicias respaldadas, que según Washington están detrás de una serie de ataques contra las fuerzas estadounidenses y de la coalición en Irak y Siria. Dana Stroul, el principal funcionario de defensa de Estados Unidos a cargo de Medio Oriente, enfatizó la gravedad de la situación durante una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y confirmó que todas las opciones están sobre la mesa. Cabe señalar que esta noche en Siria hubo enfrentamientos entre el ejército sirio y las tropas estadounidenses. Una base militar estadounidense fue alcanzada por un misil balístico AXA-1 por primera vez. Los grupos armados respaldados por Irán han intensificado su actividad en Siria e Irak, llevando a cabo una serie de ataques contra bases militares estadounidenses en ambos países. El informe menciona 6 incidentes de bombardeo de unidades militares estadounidenses. En Irak, la base de Ain al-Assad, en la provincia de Anbar, fue objeto de 3 ataques con cohetes, y también se registró un ataque cerca del aeropuerto de la ciudad de Erbil. En Siria, los objetivos de los ataques fueron las bases militares de Al-Tanf y Tel Baidar, situadas en las provincias de Homs y Al-Aqsa, respectivamente. Los rebeldes no solo demostraron su postura agresiva, sino que también anunciaron por primera vez el uso de una nueva arma, el misil de alcance intermedio AXA-1, identificado como el misil balístico iraní FAT-360. Esto refleja el posible fortalecimiento del potencial militar de los grupos proiraníes. La responsabilidad por las secuelas de estos ataques es parcialmente reconocida por el Pentágono, que confirmó que 46 militares estadounidenses resultaron heridos como resultado del bombardeo. Estos acontecimientos se producen tras la escalada del conflicto palestino-israelí, que puede indicar un aumento de las tensiones en la región y una posible expansión de la esfera de influencia de Irán en el conflicto del Oriente Medio. Derriban un dron de ataque táctico estadounidense MQ-9 Reaper sobre Yemen. Las Fuerzas Armadas yemeníes anunciaron la interceptación exitosa de un vehículo aéreo no tripulado estadounidense MQ-9 Reaper, que, según ellos, estaba realizando actividades de reconocimiento sobre las aguas territoriales del país. La información pertinente se difundió a través del canal de televisión Al Masirah, que es el portavoz del movimiento Houthi. Según el ejército, el dron estuvo involucrado en actividades hostiles, de observación y espionaje y fue derribado por un misil tierra-aire. Esta acción se considera en el contexto del apoyo militar general proporcionado por los Estados Unidos a Israel. En las imágenes de video, se puede ver el momento de la destrucción del dron estadounidense. El ataque, aparentemente, se llevó a cabo desde un lanzador improvisado en tierra para lanzar misiles de aviones. La situación en la región se agravó después de que el líder Houthi,
Abdel Malek al-Houthi, advirtiera de la posibilidad de lanzar drones y cohetes en respuesta a la intervención directa de Estados Unidos en el conflicto entre Israel y Hamás. En octubre, un destructor estadounidense interceptó misiles y aviones no tripulados lanzados desde Yemen en el Mar Rojo. La escalada continuó con una serie de ataques contra Israel llevados a cabo por los hutíes utilizando drones, misiles balísticos y misiles de crucero, y una declaración de que los ataques continuarían hasta que terminara la agresión israelí en la Franja de Gaza. A principios de noviembre se anunció un ataque con cohetes contra las posiciones del ejército israelí. En Siria se produjeron feroces combates entre Estados Unidos y el ejército sirio. La región oriental siria de Deir ez-Zor ha sido escenario de violentos enfrentamientos entre las fuerzas respaldadas por Estados Unidos, incluidas las Fuerzas Democráticas Sirias, FDS, y el ejército sirio con sus aliados. Según una fuente sobre el terreno del canal de televisión Al-Mayadeen, el conflicto se desarrolló después de la agresión estadounidense en las regiones orientales de Deir ez-Zor y continúa en la actualidad. Las operaciones de combate incluyen un intercambio de fuego utilizando una variedad de armas, desde calibres medios hasta artillería pesada y misiles. Las fuerzas estadounidenses y de las fuerzas democráticas sirias están luchando desde las áreas que controlan al este del río Éufrates, mientras que el ejército sirio y sus aliados están luchando desde sus posiciones al oeste del río. Todavía se desconoce qué causó exactamente el conflicto, pero podría conducir a la reanudación de un conflicto grave en la región, especialmente en el contexto de las amenazas de Estados Unidos de atacar las posiciones de los aliados sirios, Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, Hezbollah, etc. Estallan los combates entre las tropas de Estados Unidos y las fuerzas sirias en Deir ez-Zor. Las fuerzas sirias se enfrentan a las tropas estadounidenses en la gobernación de Deir ez-Zor, en el este de Siria, informó la cadena televisiva Al-Mayadeen. Se producen cruentos combates entre las tropas estadounidenses y las milicias de las FDS, Fuerzas Democráticas Sirias, por un lado, y el ejército sirio y sus aliados, por el otro, dijo una fuente al canal. Ambos bandos, precisó, usan armamento de mediano calibre, armas pesadas y cohetes. Previamente, la base militar estadounidense en el campo de Gascónico, en Deir ez-Zor, fue atacada con cohetes y drones, según informó el mismo canal sin que trascendiera posibles bajas. Estados Unidos y varios países de su órbita invadieron Siria en 2014 con el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Si bien Washington siempre afirmaba que el combate a Daesh era su única razón para estar en Siria, últimamente cambió el discurso y ahora asegura que sus tropas están en el país árabe para supuestamente proteger los campos petroleros. El gobierno de Siria acusa a Estados Unidos del robo descarado del petróleo.